Entonces ya vamos de frente y vamos ya de lleno a ver este render, esta vista. Como les mencioné, bueno, y sí, el render, digamos, el cual salió del programa en el cual rendericé, que fue Rhino, ¿sí? Fue este, ¿no? Como se dan cuenta, este fue el inicial con el que empecé y luego me di cuenta que necesitaba interior para remarcarlo un poco. Sí, entonces en esa época, por tema de agilizar tiempos, ¿no? Trabajaba mucho en Photoshop. Entonces, vamos a ver paso a paso y bueno, recordar, porque la verdad es que, si se dan cuenta, bien ordenado, digamos, en el tema de capas, ¿sí? De capas o de elementos, se podría decir, ¿no? Digamos que manejo un orden, trato de siempre de ser ordenado. Entonces, digamos que estos son normalmente los grupos, ¿sí? que suelo utilizar, que sería, bueno, primero el cielo, ¿sí? Si a veces no saco el cielo totalmente de cómo sale en el render, pero sí me baso mucho en cómo es, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre tenemos que tener una coherencia entre lo que hay en el cielo, ¿no? Y porque el cielo en verdad es parte de la iluminación del proyecto. Yo no puedo poner un cielo, por ejemplo, en este caso no iba a poner un cielo quizás blanco, ¿no? Súper prendido, cuando tenía una iluminación donde están las luces bien fuertes, pues, ¿no? Tenía luego lo que sería mi carpeta base, ¿no? Que es donde normalmente está mi 3D, digo, mi render, del cual yo saco de mi motor, ¿no? Luego vendría a ser lo que son los canales o los render elements más conocidos ¿no? en V-Ray o en otros, donde tú puedes sacar el ID, el reflection, el refraction, un montón de canales que te pueden ayudar para la postproducción, ¿sí? Bueno, luego hay a un grupo de plantas, ¿no? Por ahí sí tengo una planta, solía ponerlas mucho en Photoshop porque en ese tiempo, recuerdo yo, no tenía una buena librería de plantas, ¿sí? De arbustos, ese tipo de cosas. Y prefería, bueno, también por la lejanía del proyecto, de lo que está ahorita, eh, prefería ponerlas en Photoshop, ¿no? Bueno, de ahí un grupo de personas, claramente. En este caso, un grupo de interiores, porque el render está vacío, digamos, ¿no? O sea, solamente está la parte del lobby, digamos, ¿no? Que tuve que modelarla después. Eh, pero el resto son como ventanas abiertas y no ves nada, ¿no? No hay información, lo cual no ayuda mucho, ¿no? Luego un poquito lo que son los lens o los destellos, por así decirlo, ¿no? Los efectos del sol que pueden llamar, ¿no? O generar una sensación distinta. Y bueno, luego unos filtros finales, podría llamarlos, ¿sí? En donde ya, como que ya junté todos estos elementos, los traté de conectar, ¿no? Con la iluminación. Y luego con los finales lo que hago es terminar de que hacer que todos los elementos, digamos, tengan coherencia, ¿no? Todos respondan a una iluminación, ¿no? Entonces se mimeticen un poco más, ¿sí? Y luego ya si se dan cuenta que tengo otros dos layers, ¿sí? Que ya es una cosa que cogí después, ¿sí? Que era lo del Camera Raw en Photoshop, donde ya era la imagen final, hacía una copia de donde copiaba todos los elementos y los ponía ahí. Comenzaba a ajustar, ¿no? Ajustar un poco de iluminación, un poco del otro, ¿sí? Y así. Entonces, más o menos este es mi orden, ¿sí? Trato de tenerlo en carpetas, para ser un poquito más ordenado, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi base. Ahorita tengo que comenzar a prender todo esto de nuevo. Pin, pin. Bueno, y si quieren ver bien, van a ir viendo más o menos cómo a la hora de prender todas estas capas se van prendiendo todas las personas, todos los elementos. Sí, ahorita es porque, digamos, le he fregado a la hora de, digamos, poner un isolate a un grupo. Sí, pero ya está. Sí, ya está. Solo faltaría
en la base, esto aquí. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que hago yo, digamos, cuando saco el render? Pues no saco el render y vengo y lo meto a Photoshop, ¿sí? Que en este caso sería este. ¿Qué pasa si prendo este? Ah, bueno, esto era una corrección. Sí, tengo esto, ¿no? Primero, de alguna forma, analizo, ¿sí? Analizo lo que sería, o cómo podría atacar, digamos, a la imagen, pues, ¿no? Mi idea siempre fue desde un inicio, y una cosa que me fue gustando, digamos, ¿no? En el proceso de hacer los renders es jugar mucho con la iluminación, digamos, azul y naranja, ¿no? Em, ¿Por qué? Porque son, de alguna forma, son colores complementarios, ¿sí? Vamos a meter aquí por ejemplo, si yo voy, si esta es una rueda de color. No sé si muchos la conocen o quizás la desconozcan. En verdad, yo la conocí hace poco. La conocí hace unos días. Porque, bueno, sigo tratando de alimentarme, de conocer nuevas cosas, aprender nuevas cosas, entre las cuales descubrí esta. No sabía que existía. Donde nosotros, o sea, yo puedo elegir un color, digamos, y a la hora de que yo muevo, ¿no? Me va botando los colores que en este caso son análogos, ¿no? Entonces aquí hay distintos tipos de reglas de armonía de color, monocromáticos, tríada, complementarios, separación complementaria. Hay un montón que yo no sabía que existían tantos. En este caso, la que más me interesó y la que yo conocía, y quizás conocía en esa época, era lo que eran los complementarios, ¿no? Si se dan cuenta, si yo cojo, en este caso me sale aquí, ¿no? El círculo, digamos, o la bolita, ¿no? Que tiene una flechita, digamos que es la principal. Entonces, si yo muevo esta bolita, el resto de bolitas se mueven automáticamente porque entienden que tienen que buscar un complemento a la bolita principal, ¿no? En este caso, y en este render en particular, se dan cuenta hay mucho juego entre lo que es azul, ¿no? Y naranja. Naranja, o tonos cálidos y tonos fríos, ¿no? Que es una jugada, digamos, eh, de libreta, de cuaderno, casi nunca falla, ¿sí? Entonces, busqué un poco, ¿no? Tratar de tener esos colores complementarios, ¿sí? Por ejemplo, podemos ir por aquí, quizás, ¿no? Tienes los azules y los naranjas. Y de ahí, digamos que empecé un poco a jugar con la dimensión. Entonces, digamos que ese fue mi arranque, ¿no? De ahí empecé y dije, ok, voy a hacer que de alguna forma lo que está arriba y lo que está abajo, ¿sí? Sea en entornos azules y lo que está al centro, digamos, en donde es mi ingreso principal, sea bien cálido para darle importancia. Sí, entonces yo quería enfocar más que todo el ingreso al hotel, que, bueno, en este caso en altura no es muy interesante, simplemente tiene este techo, bueno, como arquitectura, ¿no? Tiene este techo que sale, ¿no? Que de alguna forma también sirve para remarcar este ingreso, ¿no? Pero yo sabía que mi foco iba a estar ahí, ¿no? Es más, lo sabía quizás desde que puse la cámara en ese punto, ¿sí? Con esos dos carros ahí, ¿no? Es un tema ya de composición eh, que se verá más adelante. ¿Sí? A ver, admitir, ya está. Entonces, esa fue la idea principal, la idea digamos, la tuve desde que saqué el render, ¿sí? Como ya tenía mis renders pasados, ya estaba todo, podría decirse configurado, ¿no? Es materiales, todas esas cosas. Y algo que sí me gustó a la hora de hacer ese render fue el piso, ¿sí? El piso, que era como un tipo de piedra, ¿sí? Era un tipo de piedra, pero tenía unos reflejos, ¿sí? Que lo trabajé de una forma en esa época, eh, por decirse bien, por decirse no muy bien. Ahora, ya que ha pasado un año, como que digo, creo que se ha podido trabajar mejor, pero en ese caso me gustó mucho los reflejos que botaba, ¿no? Como era un poquito más disparejo, digamos, ¿no? La piedra, ¿no? Y también su composición. Entonces, de alguna forma, di libertad y sentía que ese iba a ser el pase y que me iba a entregar, digamos, a mostrar y a dirigir hacia donde quería que el espectador o que la persona que vea el render se enfocara, pues, ¿no? Entonces,
Y de ahí también tenía, digamos, en la parte superior, todo un tema muy igual, digamos, muy repetitivo, podría decirse, ¿no? Son puras habitaciones, todas las ventanas tienen el mismo tamaño, puede decir que no hay mucha jerarquía, ¿no? Entonces sería como que algo más plano, podría decirse, pues, ¿no? Y a la hora que entraba, digamos, este techo con este volumen, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces como que eso ya rompía un poco este elemento plano, yo voy a llamarlo plano, no sé si sea la definición correcta, ¿no? Pero este ritmo, digamos, y luego era este bloque que entraba iba a romper todo ese ritmo, ¿no? Entonces como que ahí ya de alguna forma estaba marcando mucho esa área central. Entonces, lo que hice fue poner un par de carros, ¿sí? Para acompañar un poco. Ya sabía que quería hacer ese tipo de efecto, ¿no? Que en ese tiempo no sabía cómo lograrlo ahí en 3D. Bueno, vamos a apagar esto y vamos a ir de frente a, a ver el tema base. ¿Sí? Vamos a apagar todo esto. Vamos a ir viendo uno por uno. Listo. Ya. Entonces, este es el render. ¿Sí? Yo no sabía cómo hacer que los carros a la hora de renderizar eh, tengan ese movimiento, digamos, ese motion blur, ¿no? Que se llama una borrosidad, como decir, y efecto de que el carro se está moviendo, ¿no? Entonces lo que hice simplemente es duplicar el carro y ir a lo que es filtro, blur y lo que sería motion blur, ¿no? Entonces a lo que era filtro, blur y motion blur. Entonces a la hora que le das ahí te dice ya, ¿quieres que se borre tanto? ¿En qué dirección? Y simplemente eso fue lo que apliqué. ¿Sí? Si quieren volver a hacer, obviamente no se va a ver porque fue un control C, un control V y la capa no fue como que un objeto inteligente, entonces se aplicó a toda la capa, ¿no? Entonces aquí te va a decir el sentido, digamos, ¿no? Y luego la distancia. Por ejemplo, aquí pueden ver que varía, ¿no? Esta borrosidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hice fue que sea en ese sentido, porque claramente mis carros iban a ir de izquierda a derecha, ¿sí? Y una cantidad que en ese momento consideraba correcta. Pues no fue un tema de matemáticas, ni a ver si mi carro iba a tanta velocidad, ni nada, o sea, fue al ojo. Y para mí eso me parecía que estaba bien, ¿no? Acá, por ejemplo, me lo puedo exagerar un poco y como es otra capa, podría verse, quizás creando una capa podría mejorarse, ¿no? Entonces digamos que ya hice esa corrección y luego pasé a lo más importante. Entonces comenzar a agarrar y empecé con el edificio, ¿no? Porque a veces empiezo con el cielo, ¿no? Porque el cielo de alguna forma sé que afecta, ¿no? A mi edificio, pero en este caso era, o sea, mi cielo es un pedazo mínimo, digamos, ¿no? Es un pedazo muy pequeño, ¿sí? Respecto a lo que es la imagen, entonces dije, ¿sabes qué? Yo creo que debería empezar por lo que sería la arquitectura, pues, ¿no? Entonces, normalmente yo juego mucho con lo que es el brillo y contraste, niveles, ¿no? El selective color, ¿no? El color balance y la exposición. Digamos que son los que más utilizo. Entonces, ya es un tema que comencé a probar y comencé a mover. Digamos que creo que yo, y no sé, y es una cosa que he ido descubriendo a lo largo soy mucho de generar imágenes muy contrastadas, digamos, o que tengan un buen juego entre la luz y la sombra, ¿no? Porque, no sé, me genera una sensación más real, digamos, ¿no? A hacer otro tipo de iluminación o de detalles en ese estilo, pues, ¿no? Entonces, vamos a ir prendiendo capa por capa, ¿sí? Para ir viendo más o menos qué es lo que sucedía, ¿no? Como se pueden dar cuenta, aquí lo que hice es más contraste, más brillo, ¿sí? Más brillo, más contraste, igual.
Los niveles es lo mismo, le metí ahora las cosas se ven más oscuras, ¿sí? Entonces comenzó a oscurecer mucho la imagen, si se dan cuenta, ¿no? Para tapar quizás algunas cosas que no son de mucha importancia, ¿no? Por ejemplo, una vez que utilizo estos niveles, ¿no? La parte de debajo del carro ya que no me interesa ver porque no me parece súper necesaria, ¿sí? Luego trabajé un poco con exposición, ¿sí? Para hacer un poco estas ventanas más fuertes, ¿sí? Que sean más prendidas. Lo utilicé con la capa, ¿no? O sea, una vez que aplicamos una de estas capas de ajuste, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, vamos a poner uno aquí, por ejemplo, y le voy a subir o bajar, ¿no? Yo puedo hacer, y si comienzo a pintar, por ejemplo, ¿no? De negro, o sea, si unos manejan unos Photoshop, saben que, digamos, el blanco va a hacer que se vea lo que se ha hecho y el negro va a hacer que no. Entonces, por ejemplo, en este caso todo está blanco, la capa de aquí, por lo tanto, está afectando a toda mi imagen. Entonces, si yo comienzo a pintar en negro, ¿no? Voy a comenzar o sea, el Photoshop va a entender que ahí no quieres que se vea ese efecto que acabas de meter, ¿no? Entonces, juego mucho con eso porque en este caso no consideraba que la imagen tenga que tener o sea, el filtro, ¿no? El ajuste tenga que afectarse a toda la imagen, sino hacerlo por partes, ¿no? Por hacer un tema más selectivo, ¿sí? Entonces es una cosa con la cual siempre he jugado y me parece súper importante. Luego comencé a darle ya ese tono celeste o ese tono azul que quería, ¿no? Vamos a ver si puedo abrir esto un poquito más. Sí, ahí está. Para que se vea. Sí, el color balance, ¿no? Los azules, los tonos medios, los jalemas para lo que es el azul. No sé si, bueno, shadows y highlights no los toqué. Y luego ya comencé a ajustar el color directamente, pues, ¿no? Aquí el Selective Color. Todos estos filtros, ¿no? O ajustes que pongo aquí, los saco de aquí, ¿sí? Por si alguien no sabe. Están aquí varios, ¿no? El Selective Color, el Color Balance, el Hue Saturation, curvas, niveles, brillo y contraste, ¿no? Todo está aquí. Los aplico siempre por capas, porque hay unos que aplican directamente a la imagen, ¿no? Desde aquí, por ejemplo, desde imagen, ajustes. Sí, porque ahí tengo la oportunidad de poder jugar uno con las capas, ¿sí? Poner blanco y negro y hacer que en una parte sí afecte al 100% el ajuste y en otra parte al 25, al 15, ¿no? Dependiendo lo que quiera, ¿sí? Eh, la gente sigue entrando. Entonces aquí cogí, corregí un poco y ajusté lo que son los azules, si no me equivoco, ¿sí? Ajusté los azules, ¿no? Comencé a variar, y dije, creo que este tono debe ser un poquito más azul. Estas cosas ya son mucho de cada uno, ¿no? De sus referencias, ¿no? En este caso no me acuerdo haberlo hecho con referencias, sino por un tema ya más al ojo, a los Higgins, podría decirse. Pero fui probando, ¿no? Fui probando, ajusté azules ahí, luego creé, digamos, un estilo de imperfecciones, podría decirse, ¿sí? Simplemente fue bajando o sea, oscureciendo un montón, ¿no? Lo que sería la zona del, digamos, del piso de la acera, de la calle, ¿no? Y con una brocha, ¿no? Un pincel, ¿sí? Específico. Ahorita creo que no lo tengo. Sí, aquí tengo los normales, digamos, pero en esa época me acuerdo que tenía distintos pinceles, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no es una pinceleada de una brocha de este sentido, ¿no? Sino es un poquito más como si fuese una moteada, ¿no? Entonces, esas cosas en este momento se ven un poquito forzadas, ¿no? Quizás las hice, digamos, ya cuando tenía casi la imagen final, o por ahí, porque creo que en el resultado final no se nota mucho esa diferencia, pues, ¿no?
¿no? Reforcé un poco esas cosas para hacerlo un poquito más real, porque nada es totalmente perfecto, y menos un piso así, creo yo, ¿no? Y luego jugué, ahora como se dan cuenta, con este color, con los rojos, ¿sí? En el Selective Color. Jugué, moví, a ver, más o menos para hacerlo un poquito más llamativo, ¿no? Y luego aquí le di la exposición ya a lo que yo quería enfocar, ¿no? Que era esta zona del ingreso. ¿Sí? Más prendido, ¿no? Para que se destaque más, ¿no? Ya era más mucho el tema del color, los tonos cálidos y ahora un poquito más prendidos, entonces como que ya quería que la vista de frente de la persona se enfoque ahí, ¿no? Y luego ya recorra toda la imagen y los distintos elementos. Y bueno, de ahí si se dan cuenta que está muy amarillo, y digamos que ya sería una cosa de poder calibrarlo, ¿no? Con lo que sería esta rueda, ¿no? Calibrar los colores y ver, a ver si este es azul, este de aquí, ¿no? Bueno, yo podría tranquilamente coger el gotero aquí, ¿no? ¿Dónde está mi gotero? Aquí, por ejemplo, coger este azul, ¿sí? Sacar su RGB o su cuadricomía, lo que sea, y poder ponerlo aquí, para que en base a este me bote los complementarios, ¿no? Entonces, y ahí copiar. Sí, es una herramienta muy interesante que, como les digo, lo he conocido hace unos días, pero creo que lo voy a empezar a utilizar un montón. Entonces ajusté un poco estos colores que a mi parecer en ese momento iban un poquito más, ¿sí? Entonces digamos que esta fue la base. Entonces de ahí dije, creo que ya está bien. eh, Ahora vamos a lo siguiente, pues, ¿no? Vamos a lo siguiente, que sería en este caso el cielo. Sí, el cielo en verdad, encontré una imagen, ¿no? Creo que en Google, parece ser tomada desde un avión por esta parte, no estoy 100% seguro. Pero simplemente lo único que tenía en mente era que la parte más baja, ¿no? Tenga como que... O sea, yo ya sabía que el sol, mi iluminación había sido, digamos, un atardecer, y que mi sol estaba un poquito bien abajo, ¿no? Entonces, de ahí, lo que sucede es que el sol comienza a iluminar y comienza a prender un poquito, pero según se va alejando, digamos, ¿no? El sol, las cosas se ven más oscuras, ¿no? Y por ahí quizás un detalle de nube, pues, ¿no? Para no hacerlo totalmente plano el cielo, ¿sí? Y lo que hice luego fue simplemente hacerle un select color, más o menos para hacerle un match, digamos, ¿no? Con este tono, ¿sí? Se dan cuenta, a la hora que he corregido, se han igualado casi al mismo tono, ¿no? Lo que sería este blanco, con lo que es el cielo, pues, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver imperfecciones del render. Em, entonces, una vez que ya tenía mi cielo y mi base, bueno, ahora no uso mucho este tema de los canales, ¿sí? En este caso, creo que me ayudó, ¿sí? Simplemente cogí mi canal de reflejos, si no me equivoco. Vamos a verlo. Screen, normal, al 100%. Sí, este es mi canal de reflejos, que lo saco y lo puedo guardar directamente desde nuestro motor de render. ¿Sí? Y simplemente lo ponemos, lo escalamos, lo hacemos que encaje con nuestra vista, y siempre yo lo uso en lo que sería screen, ¿sí? Para que le da bien estos reflejos y los aumente, ¿no? En este caso me parecen muy excesivos, y era un poquito más de hacer las cosas más oscuras. Entonces lo trabajé a un 50% como estaba antes, ¿sí? Igual sí ilumina considerablemente la imagen, ¿no? Entonces ya tenía mis canales, ya tenía mi arquitectura base ajustada, ¿no? Y mi cielo. Entonces digamos que aquí ya sería meramente arquitectura, ¿sí? Y bueno, y faltarían lo que serían las plantas, ¿no? En este caso hay unas pequeñas plantas acá, no son, y no las detallé mucho,
¿sí? Han podido ser quizás un poquito más naranjas, ¿no? Pero lo que hice fue, uno, poner las plantas, ¿sí? Las que tenía como objeto inteligente, simple para poder jugar un poco con su escala, pues, ¿no? Porque si yo las pongo directamente como una capa, ¿no? Que no está, digamos, bloqueada, vamos a llamarla, o que no sea un objeto inteligente, ¿sí? Bueno, me salía ahí que era un objeto inteligente. A la hora de que yo quería ajustar y si lo achicaba, lo agrandaba, lo ponía mucho más grande, más pequeño, ¿no? Entonces ahí estaba, digamos, destruyendo, ¿no? la capa. Entonces los píxeles y todas esas cosas se iban ajustando y a la larga lo que hacía era perder información, ¿no? Entonces una vez que lo trabajamos como objeto inteligente, digamos que así lo achique y si lo agrande, la resolución o esta información, que viene a ser la resolución, no se perdía, ¿sí? Entonces, lo que hice fue poner primero todas las plantas, no utilicé solamente una porque es un error que a veces se comete mucho, que es utilizar solamente una planta y no variar mucho su forma, ¿no? Entonces, a ver, muy repetitivo, por ejemplo, ¿no? A veces suele que por rapidez, para hacerlo más rápido, coges una planta, la copias y ni siquiera te das la chamba de girar el elemento o escalarlo un poquito, ¿no? Que eso es como es realmente, como es la realidad, ¿no? No ninguna planta es igual a la otra, ¿sí? Entonces trabajé con dos plantas, varié un poco los tamaños, las escalas, ¿sí? Si se dan cuenta que están totalmente prendidas. Y lo que siempre hago y suelo hacer en temas de vistas nocturnas, ¿no? Obviamente estas imágenes, estos arbustos, ¿sí? Son, y vienen con una iluminación, se podría decir plana, es que no en verdad no es plana, es como si vienen de día, ¿sí? Vienen con iluminación diurna. Entonces lo que hice fue primero oscurecerlas, ¿sí? Bajarle los niveles, hacerlas oscuras, ¿no? En la parte de aquí, ¿sí? Entonces aquí lo que hice fue bajarla. Oscurecí estas plantas. Luego sabía que tenía una fuente de luz que venía desde el lobby, ¿sí? Y que de alguna forma afectaba un poco a ciertas caras de mi planta, pues, ¿no? Eh, bueno, aquí también esos niveles, si se dan cuenta, porque es muy pequeña la capa, no me doy cuenta que aquí hay un juego ahí importante, ¿no? Pero ahora que le hago este clic con control, me selecciona que aquí digamos, hay dos colores, pues, ¿no? Uno el blanco y otro el negro, ¿no? Y ahorita he seleccionado uno de ellos. Entonces, me dice que ahí no está afectando, ¿no? El ajuste que he puesto, ¿sí? Por eso es que me salían de distintos colores, uno más prendidos que otro. Entonces, reforcé un poco ciertas caras con un poco de brillo y contraste. Bueno, lo que hice fue ponerle más brillo. Y luego lo que hice fue darles un filtro de fotografía, ¿no? Cálido, ¿sí? Para que se asemeje mucho a la iluminación que tenemos aquí, ¿sí? Entonces digamos que esas son las plantas. Por aquí había otros maceteros, sí, no recuerdo, pero por temas de tiempo quizás no le puse esas plantas, pues, ¿no? Entonces también en este caso, ¿no? Las plantas no van a ser algo que digas, pucha, ahí está mal. Y no sé si después puse por ahí, creo, una persona como para tapar un poco este tema. Vamos a verlo más adelante. Entonces ya ahí sabía que no iban a ser muy, muy importantes, no tenía que detallarlas al 100%, ¿no? Entonces lo que hice fue bajarlas así. Una vez que las dejé así, trabajé lo que eran los interiores. Y los interiores en verdad son súper simples, es una imagen, digamos, ¿no? Bueno, son pedazos, ¿no? De una imagen que tuve que ir recortando y bajándole un poco la opacidad, otros ¿no? Hacer una combinación. Bueno, este tiene una combinación de capa digamos, en Screen, ¿no? Este tiene Multiply, ¿no? De acuerdo al espacio que tenía, porque cada espacio adentro tenía cierta iluminación distinta, entonces tenía que ajustarla, ¿no? Entonces ahí fui jugando, ¿no? Es un tema de recursos, se podría decir, ¿sí? Y pues comencé a colocarlo. No es algo súper, súper detallista, quizás no responda a lo que en verdad era ese espacio, no sé qué era,
en ese momento no sé si eran oficinas o un restaurante, no estaba 100% seguro, pero iba a ser algo que no me iba a hacer de mucho hincapié, digamos, ¿no? Porque, digamos, de alguna forma estaba mostrando el ingreso, ¿no? La entrada, y esto ya venía a ser un parte secundario. Está hasta ciertas partes, sí está ahí, ¿vale? Pero podría como que pasarlo por alto, pues, ¿no? Una vez que las puse ahí, lo que hice fue ajustarlas, ¿no? Digamos que ahí venían como jaladas, ¿no? Del recurso que tenía. Ajusté un poco los niveles para hacerlos un poco más intensas, ¿no? Y luego ya les dije, demasiado, creo que los voy a bajar un poquito. Y les bajé la saturación. Por la escala yo creo que se veía bien. eh, y de alguna forma lo que entiendes es que hay cierta información, pero no es de mucha importancia. Sí, si alguien tiene alguna duda en el proceso o quiere saber algo, me pregunta y yo trato de responderle. Por si alguien ahí quiere saber algo más, yo encantado de responderle. Eh, para que sepa si quieren, pueden participar, escribir, lo que quieran. Vale. Eh, bueno, ya tenía los interiores, ¿sí? En este caso, digamos que lo que me faltaría aquí era, uno, las personas, ¿sí? Y dos, estos carros, ¿no? Estos carros no se pueden, si están moviéndose, significa que tienen luces prendidas, ¿no? Y yo las rendericé sin luces. Entonces, tenía que crearlas, ¿sí? Entonces yo creo que vamos a pasar ya a lo que son las personas. Eh, y bueno, estas son. Y antes que todo, siempre, antes de comenzar a poner y jalar personas, eh, siempre suelo hacer, digamos, un tipo de sketch, por más simple que sea, ¿sí? Y más dibujado, podría decirse, pero la cosa es saber las posiciones de los objetos, ¿no? Sabía que quería tener una persona aquí en el primer plano, ¿sí? Y luego otras personas, pero dice cuentas, todas siempre dirigiéndose hacia ese punto, ¿no? Entonces, una vez que yo remarco, estoy remarcando estas líneas, ¿sí? Porque yo ahorita lo que está haciendo este patrón también, voy a... espérate, están escribiendo en el chat, ¿conoces a hola, o sea, es capaz las tareas como reflejo o como interior a armar un guión, ¿cierto? Sí, es como armar un guión. Sí, yo le llamo sketch, ¿sí? Porque, o sea, guión para mí es no sé si es tipo de un teatro o de una obra literaria, no sé. Pero yo lo llamo sketch, que es un dibujo rápido. Eh, entonces, lo que tenía aquí y lo que, bueno, lo que ya tenía, ¿no? Tenía este piso, por ejemplo. ¿Por qué no? Ah, ok. Y ahora sí. ¿No? Yo tenía estas líneas que van a formar el patrón, digamos, o el mismo tipo de configuración que tenía el piso, ¿no? Me apuntaba hacia el ingreso, pues, ¿no? Luego podía tener yo estas también, digamos, ¿no? Estas líneas, que de ahí también me enseñaron esta área, ¿no? Y bueno, podría decirse esta, ¿no? Que ya no es muy fuerte, digamos, pero, pero la sensación. Entonces, digamos que esas son mis líneas principales, ¿sí? En la composición. Entonces, si se dan cuenta, estas son en sentido vertical, estas diagonales terminan siendo más verticales que horizontales, entonces, como mencionaba al inicio, ¿no? Tenía este ritmo, que todos eran para abajo. Bueno, también tengo otras horizontales, pero quizás creo que las verticales son más marcadas, ¿no? Y luego tengo esta, entonces claramente mi elemento importante estaba al centro, ¿sí? Entonces, una vez que hago el sketch, tengo las personas aquí, entonces digo, ya voy a poner una persona en primer plano, ¿sí? Y luego otras personas aquí entrando, ¿no? Quizás, no sé si aquí le puse con vestido o qué, pero sabía que me iban a botar también una sombra, digamos, ¿no? De lo que sería las luces que están prendidas, ¿no? Dentro del lobby, ¿no? Hacia afuera. Entonces, digamos que este fue mi sketch rápido, ¿sí?
Y luego fue un poquito de chamba, ¿sí? Buscar las personas. Vamos a ir viéndolas unas por unas, un poquito, quizás más que todo con las de adelante, porque las de atrás ya pierden un poquito de relevancia. Vamos a ir pareja adelante, personas fondo. Bueno, si se dan cuenta aquí también intento ser lo más ordenado posible. No sé si esta barra la ven o no la ven, creo que sí la ven, ¿no? Vamos a verla por aquí. Eh, ¿No? Aquí con nombres, ¿no? Para saber qué carpeta es de cada persona, ¿no? Chica, chico maleta, chica uno, pareja adelante, persona a fondo, ¿no? Entonces, ese orden me gusta tenerlo siempre porque soy mucho de seleccionar, digamos, aquí en mi área de trabajo de esta parte, ¿sí? Porque he visto también y descubrí luego con el tiempo que podría yo ponerle a la forma de autoselect, ¿no? Entonces, si yo le daba seleccionaba esto de una forma, me seleccionaba lo que está afectando o quizás a esta chica, ¿no? Pero a esta chica le está afectando, por ejemplo, distintas capas, pero ya me abrió, así, a la hora que se dieron cuenta que seleccioné, ¿no? Acá se mueve, ¿sí? Eh, no estoy muy acostumbrado a eso, a la hora de seleccionar, sino siempre voy y busco en el listado de carpetas, digamos. O también pueden hacerlo de esta forma, dándole el segundo clic y buscando aquí si es que tienen todos los layers y todas las cosas. Bien con nombre, ¿no? Aquí pueden seleccionar, bueno, esto que sale personas. Bueno, que aquí, justo donde he dado segundo clic, hay, y está afectando, hay un grupo de personas, ¿no? Todas estas cosas, ahí están los canales, la base y el cielo, ¿no? En este caso debería ser mi chica uno, ¿no? Entonces ahí ya, esta es la chica. ¿Sí? Pero no sé, es una cosa a la cual yo he estado acostumbrada, que es monitorear todo desde esta barra, pues, ¿no? Entonces, estas dos son, digamos, tum, 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 las personas que de alguna forma me importan y las voy a detallar, pues, ¿no? Bueno, decía que no fue fácil, o sea, obviamente, y dentro de lo que quería lograr, y no sé si era lo que me dijeron esa vez, era que las personas que digamos que ponga tenían que tener relación con lo que es el lugar, pues, ¿no? O sea, esto era un hotel, Hotel Presidente, no sé exactamente cuál es si es, creo que sí es súper, o era súper, es que lo han remodelado, no sé si ahora van a hacerlo Superficie o no, o qué era, pero no sé si era para turistas, pero creo que en ese momento me dijeron que sí, era enfocado para turistas, entonces lo que quise representar fue esto, pues, ¿no? Tum, tum, tum. Como que por eso pongo parejas. No sé a qué te refieres, papi. Pero, bueno, puse entonces personas, digamos, pensando que fuesen turistas, ¿sí? Varias personas son de unas plataformas, digamos, donde puedes encontrar archivos ya recortados, podría decirse, ¿sí? Pero en este caso, por ejemplo, la chica que saqué de aquí no era, ya, o sea, tuve que recortarla, ¿no? De una imagen que saqué de una página web, ¿sí? Porque, no sé, me pareció chévere y creo que iba bien también con el tema de los colores de la imagen, pues, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todas las personas más o menos se manejan en líneas, polos oscuros, ¿no? Creo que a esta chica le cambié el color de vestido, vamos a verlo, ¿sí? Pero más o menos los tonos, ¿sí? Que hay en toda la composición. Azules, negros, rojos o naranjas, ¿sí? No, quizás si yo ponía, por ejemplo, a la chica hubiese tenido un vestido verde, ahí le hubiese tirado todo al tacho, ¿no? Entonces, son cosas que cuentan y que apoyan mucho a la imagen, ¿sí? Entonces vamos a apagar estas y vamos a ver cómo es que hice esta, por ejemplo, esta chica, ¿sí? Eh, digamos, esta es la chica, ¿sí? Como vino del lugar en donde yo saqué imagen.
Entonces lo primero que hice fue siempre oscurecerla, porque sabía que estaba en un entorno donde las cosas eran un poquito más oscuras. Y luego aquí fui jugando más que todo con pinceladas, si no me equivoco. ¿Sí? Eran pinceladas, eligiendo ciertos tonos, ¿no? De acuerdo a lo que tenía en la imagen, ¿sí? Y comenzaba a pintar. La cogía y comenzaba a pintar, ¿no? Y poner un poquito más oscura esta zona, ¿no? Y yo sabía, ¿no? Quizás no es tan intenso, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, y pinté esta zona de la chica un poquito más naranja, como para que se entienda que la luz que viene desde el fondo, ¿no? Afectaba a ese lado de la cara de la chica, pues, ¿no? Es un detalle, ¿sí? Pero que en verdad ayuda mucho y encaja bien en la imagen, ¿no? Y luego un color balance azul, si no me equivoco, ¿sí? En donde ajusto un poco los rojos y los azules de los tonos medios. Shadows y highlights no moví nada. No, para ya acoplarla a la imagen, ¿sí? Entonces, podría haberlo detallado más. En este caso, lo bueno es que es de noche, ¿sí? Entonces, las cosas pues tienen un poquito más de menos información, ¿no? No hay sombras marcadas, no hay esos juegos de luz y sombra, digamos, cuando tienes el sol directamente que te afecta a la persona, ¿no? Entonces, creo yo es un poquito más simple, ¿sí? Simple y no, depende, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a estos chicos de alguna forma tienes distintas luces que afectan sobre ellos, pues, ¿no? Que es la luz general, digamos, ¿no? La luz del lobby, ¿no? La luz de los carros también es importante, ¿no? Eh, que creo yo que sería bueno, ¿no? Que lo veamos antes de ver esta pareja, ¿no? Entonces, bueno, esta chica ya le hice esos cambios y bueno, y luego de ahí, digamos, los filtros generales, ¿sí? Podría decirse que eran aplicados a todas las imágenes, ¿no? A todas las personas. Niveles otra vez para hacerlo más oscuro, ¿sí? Ojo que, que las cosas que están más adelante, buscaba que sean más oscuras para que no llamen tanto la atención, ¿sí? Aparte que, obviamente, porque el punto de luz está al fondo, ¿no? Las espaldas, digamos, de las personas tendrían que ser más oscuras, ¿sí? Porque en verdad lo que se está iluminando es la parte del pecho, digamos, la parte de adelante, que desde esta toma no se ve. ¿Sí? Y bueno, y de ahí un filtro de fotografía en tonos cálidos. ¿Sí? Entonces, eso fue lo principal. En cambio, vamos a ir a ver a esta. Uy, people, pareja adelante. Está. Vamos a ver esta pareja. Sí, voy a apagar todo. Listo. Bueno, pensé que esta pareja de la chica tenía un vestido de otro color, pero veo que no. Entonces, la persona que puse también respondí un poco, ¿no? a los colores del entorno. Y bueno, primero los niveles, una vez más, dándole prioridad. Si se dan cuenta, afecto mucho más y remarco más lo que serían estas caras, ¿sí? Esta parte de aquí, ¿no? Porque son las partes que de alguna forma están más en sombra, ¿sí? Entonces, una vez que yo aplico el levels, ¿no? Detallo esas zonas, ¿no? Y dejo, por ejemplo, la parte de la cara del chico, ¿no? Quizás la parte del pelo de la chica, un poquito más prendido la rodilla, ¿no? Son lados que de alguna forma les afecta todavía la luz que viene del fondo. Un poquito de brillo para atenuar, digamos, ¿no? Estas luces, ¿sí? Pues yo utilizaba en ese brillo, utilizaba en ese brillo, utilizaba en ese tiempo lo que era el brillo y contraste, ¿no? Ahora también he visto que muchos utilizan lo que es la exposición, ¿no? Que también puede ser chévere, eh, o quizás quede mejor, no lo sé. Entonces, más que todo para darle una tolación, digamos, a esos lados, ¿sí? Y luego tenía este efecto que en verdad viene, ¿sí? Del carro, de luces del carro. Dije que íbamos a verlo y ya me salté hasta aquí.
y luego un tono azul, ¿sí? ¿Por qué estas luces? Porque a la hora que yo he hecho, digamos, los LEDs del carro, ¿no? Son, voy a apagar las personas. Aquí claramente he puesto unos LEDs, ¿sí? Que son estas luces, voy a ver si quieren, ahí. ¿No? Entonces ahí es una luz, ¿sí? Si se dan cuenta, es, digamos, un efecto de esta luz, que también tiene ese movimiento, que me pareció correcto. Estas luces siempre las pongo en una capa de trama, o bueno, de screen, en inglés. Pero yo tenía que decirle que no afectara, ¿no? A las personas, porque las personas sí estaban como adelante, entonces tenía que tenerlo en cuenta. ¿Sí? E igual fue para esta de aquí, ¿sí? La roja. Obviamente tuve que escalar, mover mucho esa imagen, ¿no? Para que vaya bien. Eh, Aquí en este caso simplemente borré un poco las partes superiores e inferiores, ¿sí? Y bueno, ajusté un poquito la tonalidad, ¿no? Le di un color más intenso, en este caso el rojo, ¿no? Aquí está un poquito más bajo, digamos, más blanquete, y ahí le doy mayor intensidad al rojo. Aquí fue lo contrario, sentía que estaba muy fuerte esta luz, y lo que hice fue bajarle, ¿no? A la luz. Entonces, una vez que ya tenía esta luz, al parecer, y recuerdo que hice esto invertido, ¿no? Hice primero las luces y de ahí al final puse las personas, como mencionaba, ¿no? Entonces, ya tenía esta pareja, ¿no? Que de alguna forma tenía este lado izquierdo, digamos, y otros lados por ahí, ¿no? A los cuales les afectaba, ¿no? Esta luz del carro, ¿no? Quizás pude haber puesto algún filtro pequeño, ¿no? Un tono rojo, ¿no? Quizás por este lado, pero ya tendría que ser muy pequeño porque siento yo que la distancia era ya demasiado, ¿sí? Entre las personas y el carro. Y bueno, y luego un color balance para darle esos tonos azules, ¿sí? Entonces no le di mucha chamba, digamos, porque como te digo, como les digo, es creo yo que el tema de que son nocturnas es un poquito más fácil. Pude haber dado más chamba, sí, sin ninguna duda, afinar un poco unas cosas, unas luces, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, aquí las sombras son súper básicas, se me das un par de brochazos, no hay mucha ciencia, porque están todavía están adelante, sí, pero como que la sombra no se explaya demasiado, ¿no? Entonces, eso es más que todo lo que hice con las demás personas. eh, por ahí que también ajustaba un poco los tonos de las personas. Sí, bueno, estas personas las puse en grupo y lo que simplemente hice fue oscurecerlas, porque más o menos todas tenían una iluminación un poquito más oscura y pareja, digamos, ¿no? No tenían como que una súper raya de luz que hacía que tuviesen una iluminación dura, ¿no? Y se marcaban mucho las sombras. Entonces, tuve que seleccionarla así, tuve que buscarla así. ¿Por qué? Porque tenía que buscar personas que no me sean tan difíciles de compatibilizar, digamos, con la iluminación. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es un grupo, ¿no? Simplemente las oscurecí y ya está. Eh, a estas chicas también las recordé, ¿sí? Tienen quizás ahí un poquito más de chamba, ¿no? Igual un filtro azul, darles un poco más de brillo. Quizás acá el brillo se me pasó un poco. Ahora que lo veo, pero creo que lo hice porque presentí y sentía que estas chicas también les afectaba la iluminación del carro que está a la izquierda, el carro que está aquí. Entonces creo que por eso las hice un poquito más prendidas. Pero creo yo que se me pasó la mano. Es una cosa que podría mejorar. Luego estos detalles, ¿no? En el pelo también son brochazos. Sí, es un brochazo de este color, por ejemplo, y comencé a pintar. Ahí, pimba. Exagerando, pues, ¿no? Porque sabían que tenían una luz detrás y de alguna forma les afectaba algo. Es súper nada detalloso, pero de alguna forma creo yo que servía, ¿no?
Y de ahí una pequeña oscuridad de nuevo en esta parte, porque creo que sentí que estaban muy iluminadas ahí, entonces le bajo un poquito. Voy a mostrar cómo lograste el efecto de las luces del auto. Sí, si quieres lo muestro de nuevo. Tum, tum, tum. Son dos imágenes en verdad. Sí, son un tema de librería. Son dos imágenes. Si te das cuenta, esta es una imagen. Sí, es que encontré, no sé si en Google o por ahí que en unos recursos que bajé, ¿no? Es un efecto, si tú pones Lens Effects quizás en Google, te puedas pasar buscando y encontrar distintos. Lo único que hago es ponerlos digamos, la multiplicación de la capa o esto de aquí en Screen, ¿sí? Lo que hace que los negros como que de alguna forma se mezclan, digamos, con la escena. Eso es nada más. Y lo mismo hice con la otra. Es una imagen que tuve que escalarla, tuve que moverla. Creo que esta era un poquito más cuadrada, no estoy 100% seguro, ¿no? Y luego lo que hago, por ejemplo, aquí sentía, bueno, y se me marca, ¿no? Estas rayas, por ejemplo, ¿no? Tenía que borrarlas y tenía que hacer medidas porque están, digamos, afectando, ¿no? Y generando ese efecto medio raro. Es una imagen nomás y ambos están con la capa de screen. Mm, y hay unos pequeños ajustes. No hice mucho, la verdad, en eso. Uy, me olvidé de prender la capa de aquí. École, listo. Claro, si yo no hacía esta capa, por ejemplo, esta máscara, ¿sí? Iba a quedar así. ¿Cómo hago, por si alguien no sabe cómo hacer esa capa? Eh, Simplemente es ir a la imagen, digamos, por ejemplo, coger esta, ¿sí? Y darle aquí. Uy, le doy aquí. Entonces una vez que le doy a este icono me crea esta máscara. ¿Sí? En donde ahorita me está diciendo que todo lo que es blanco es la imagen, digamos, que está aquí, ¿no? Y lo que voy a hacer negro es, ya no va a ser nada de esa imagen. Va a ser, digamos, lo que está atrás. Entonces si yo pinto negro, ¿no? Voy a comenzar a verlo atrás. Así es. Bueno, me quedé con las personas, las chicas. eh, Tienen este detalle, ¿no? De la luz de afuera, perdón, la luz de adentro, ¿sí? Y bueno, ahí les baja un poco la intensidad, ¿sí? Por ejemplo, aquí si yo me acerco, ¿no? Todavía tengo, por ejemplo, esta línea, ¿no? Que viene a ser la línea de un lens, del lens del carro que tiene las luces blancas o azules, ¿no? Pero que claro, y si yo veo así la imagen, no es algo que me diga, oye, sí, aquí está mal, ¿no? Es una cosa que uno tiene que acercarse totalmente a la imagen, ¿sí? Claro que bueno, esta imagen ahorita está en 3500 por 2800, una resolución de 300 dpi, que es lo normal con lo cual trabajo en post, ¿no? Ya en Photoshop siempre con 300 dpi y entre 3500 o 4500 el lado más largo, ¿no? Claro que no es una norma, no es una ley, de ahí puedo variar un poco, pero en este caso, como es un close-up, podría decirse, ¿no? Un pedazo del proyecto, ¿sí? Si yo estiraba o cambiaba un poco la configuración o el formato, ¿sí? Ya no tenía render, entonces no me servía de nada, ¿no? Y bueno, de ahí vienen lo que serían los filtros finales, que ya son simplemente un tema de, ya una vez que ya tengo toda la imagen, las plantas, las personas, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, mi querida, la chica está sobre las plantas, no me había dado cuenta de eso, o es que ha apagado o es que ha apagado su capa, a ver.
No. Bueno, la chica estaba encima de las plantas y no me he dado cuenta, por ejemplo. Es un detalle muy, muy pequeño, ¿sí? Sí, falta muy extranjera. ¿Cómo habla la gente? Para una pregunta, si uno va a renderizar una imagen para una gigantografía, ¿de qué tamaño se debería sacar el renderazo? En verdad, debería sacarse con menos DPIs. No, no me acuerdo, sí lo he visto, pero la lógica es esta. Si tú, por ejemplo, haces una gigantografía y depende de para. O sea, por si pones una gigantografía, por ejemplo, ¿no? En una carretera, ¿no? La imagen está, digamos, uy, casi me voy para atrás. A, ¿qué será? 40 metros, ¿no? De la persona que está viendo la imagen. O sea, la persona nunca va a ver si la chica, por ejemplo, estaba pisando gras. ¿Entiendes? Entonces, la idea es que las imágenes más grandes, ¿sí? Tengan menor resolución, o sea, menos DPIs, ¿sí? Porque uno las va a ver de lejos, ¿no? Por ejemplo, si alguien va caminando por la calle, ¿no? Y ve estos carteles que se ponen normalmente en nuevos proyectos de edificios, ¿sí? La imagen que se ponga, por ejemplo, el tamaño que sea, no está hecha para que la persona que pasa caminando la vea, ¿no? Sino es para la gente que pasa en carro. Es para ellos. Entonces, digamos que no vas a poner una imagen con una super resolución porque aparte de que te va a salir enorme el archivo súper pesado y pues va a explotar la máquina o la impresora. En verdad la impresora no explota. Este, la idea es que, y es lo que yo he entendido, no lo he hecho todavía, pero era que mientras más lejos sea la imagen, debería tener menos resolución, o sea, menos DPIs, ¿sí? Y mientras o sea, si yo cojo, por ejemplo, un brochure, ¿no? Un brochure de cuando quiero comprar un departamento, ahí sí tienes que tener una resolución, porque el patadita puede acercarse y puede llegar a estar ahí, pues, ¿no? Porque es para él, para la persona que está sentada. Entonces todo depende para quién vaya a hacer la imagen y desde dónde se vaya a ver, ¿no? Porque yo sí he visto, por ejemplo, ¿no? Obviamente ya con un ojo de pesado, paso caminando, ¿no? Y veo ahí un render, una gigantografía, puede decirse, de unos 2 por 3 metros más o menos, y te acercas y obviamente hay cosas que no se ven súper finas, digamos, ¿no? Pero que para la persona que está pasando el carro lo ve y sí le sirve, no necesita ver más, pues, ¿no? Entonces todo depende de eso. Em, bueno, voy a borrarle y sacar esta placa ahí del, del Gras. Ay, qué bueno. Ya. Por ahí puede ser. Ya está. Ya muy bien que estaba. Entonces, bueno, le estaba hablando de los filtros finales. Entonces, ya una vez que ya tenía mis personas, ¿no? Mis carros, mis luces, ya todo como que un poquito más a un tono parejo, digamos, ¿no? Entonces ya pasaba a ser los filtros finales que iban a afectar a toda mi imagen, ¿sí? Entonces, jugaba primero, bueno, aquí le bajé la saturación, eh, bueno, como que no me convence al 100%, porque lo habré hecho, no lo sé. Le subí, hice unas curvas, a las cuales afecta mayormente, creo que el centro de la imagen, no, bueno, el resto de la imagen más no el centro. Creo que cuando ponen esas curvas, lo que iba a hacer era, sí, era súper quemado el centro. Y luego otra saturación, bueno, acá hay una saturación, bueno. Esto lo puedo haber resumido con una saturación nomás, porque he puesto dos. Y por algún motivo habrá sido, porque este es como que solamente para los rojos. Sí, es como que puede ser, pero creo que los rojos están bien prendidos. Los rojos son muy naranjas, muy fuertes. Entonces aquí los calibré un poquito. ¿Sí? Y luego lo que hice es generar un filtro o no es un filtro, sino ya es un cámara RAW. Sí, vamos a ver si, bueno, aquí no creo que tenga la configuración. A ver. Vamos a ver si lo encuentro en otra computadora y lo paso rápido.
Porque una vez que ya termino, ya tengo la imagen ya, lo que hago es pasarle un filtro, digamos, un ajuste, ya que sea más impactante. Entonces lo que hago es apretar Alt Control Shift E, ¿sí? Y lo que estoy haciendo ahorita es juntarme todas estas capas que he creado que están abajo, ¿no? Y ponerlas en un layer. Entonces, todo lo que tiene abajo es este mismo resultado. Voy a ver si tengo esa configuración por aquí. Tum, tum, tum. Sí, sí, no. ¿La tengo o no la tengo? Creo que no. Vamos a ver, vamos a ver. No, sí la tengo. Ya, ahorita voy a pasarla para ver más o menos y vean lo que he hecho. Ya. Entonces, una vez que estoy aquí, lo que hago es ir a ver mis filtros, ¿no? Y bueno, antes me acuerdo que utilizaba bueno, esta imagen, no sé en qué Photoshop lo hice, pero antes usaba el CS6 portable. Eh, y la verdad es que no tenía este cámara raw que pucha, es brutal. Una vez que lo conocí, digamos que me afané un montón. Entonces aquí ya puedo comenzar a jugar y a mover, ¿no? Mis tonos, exposición, contraste, los highlights, las sombras. Como que un efecto final, digamos, ¿no? Puedo también controlar, por ejemplo, colores específicos, ¿no? Y creo que no pierdo mucha información como pierda aquí en el Photoshop. Pero es muy interesante. Voy a ver, voy a ir a, por ejemplo, Load Settings y voy a ir a escritorio, servidor, este de aquí. Esta fue la configuración que utilicé. Si se dan cuenta es coger los tonos, la temperatura, subirla, ¿sí? La exposición la bajé un poquito, los contrastes sí, seguía contrastando la imagen, no sé por qué tengo una afán creo en hacer las imágenes bien contrastadas, ¿no? Los highlights, bajarlos un poco, que las sombras estén un poquito más, más no muy oscuras, sino más blancas, más prendidas, ¿no? Subir los blancos y bajar los negros. Igual, esto es lo mismo que hacer un contraste, ¿no? Donde hago que las sombras se realcen más y que las luces se prendan más. Y un poquito de clarity. Digamos, eso. ¿Qué más hice por aquí? Por ahí jugué, creo que seguí jugando un poco con el azul. Sí, cero. Sí, por ejemplo, aquí está todo muy morado, ¿no? El azul. Entonces aquí lo que hice fue bajarlo hasta 28 para hacerle un tono más azulete. Eh, y igual, más que todo trabajé el azul específicamente, porque ya creo que conseguí que el tono del naranja o el rojo sea suficiente. Aunque creo que al final mis ventanas están muy quemadas. Hay muchas cosas que digo, pucha, podrían mejorarse, ¿no? Más ahorita vamos a ir viendo, a ver si ustedes me ayudan y me dan sus consejos de qué se podría mejorar, ¿no? De ahí después del Hue Saturation, en verdad, no moví mucho. Bueno, leí una viñeta, ¿sí? Y en verdad esto también lo tomo como para ir jugando y moviendo. ¿Por qué? Porque, o sea, me da la facilidad, ¿no? Ya sé que estoy en +8, entonces yo puedo moverme, reducir, ¿sí? Bueno, aquí ya pues me faltó cedo, pues, ¿no? Uy, el Fabio entró ya casi cuando estoy terminando. Uy, perdón.
Entonces, es muy fácil de regresar y es muy fácil de maniobrar porque es como que estar moviendo los stats nomás y ir viendo cómo queda mejor. Entonces, si se dan cuenta, están prácticamente idénticas. El único detalle es que a la flaca le hemos sacado ahí del- de las plantas que estaba pisando. Eh, y ya, en verdad, eso es todo. Si quieren, les puedo pasar el archivo si alguien desea, no tengo ningún problema. Me pueden dejar sus correos. Me pueden dejar sus correos si quieren aquí por el Zoom o si quieren me lo mandan por Instagram. No hay ningún problema si alguien quiere el archivo para chequearlo y verlo más detalladamente, ¿no? Porque la idea es que lo pueden utilizar si quieren de ejemplo, ¿no? Pero aquí personalmente, y no sé ustedes si tienen alguna idea cómo mejorarlo, la verdad. Eh, Habría cosas que sí mejoraría en el render más que todo, que son esta textura, ¿no? Esta textura de que viene a ser sillar, pero al final se termina viendo un poquito como que cogió, ¿no? Y se ve muy repetitiva, que es un error que se suele cometer mucho, ¿no? El hecho de tener este puntito que molesta, ¿no? Y se repite muy seguido, vemos que es pesado. De ahí las personas, y quizás, ¿no? Ya en render podría mejorar un poco ya y ambientar ya con modelos esta zona, ¿sí? Para dar un poquito más de información y que se cuaje un poquito más la imagen. No sé, ¿ustedes qué piensan? A ver si hay un escrito por ahí algo. Eh, fijo, fijo, le pongo el letrero de no pisar el gras. Ahí se lo ponemos ahí, si no se va a la cárcel. Pet friendly también. ¿Cómo es eso, mano? Bueno, están escribiendo sus... Sí, sí, estoy grabando la clase. Y posiblemente sí suba la clase ahí, bueno, es una hora y tantos a Instagram. Si alguien la quiere volver a ver o la tiene ahí, la puede chequear. Eh, y bueno, hay muchas cosas que se pueden seguir mejorando, la verdad. Como les digo, es una imagen de hace mucho tiempo, de hace un año y medio. Y bueno, lo bueno es que todos siempre seguimos mejorando, seguimos aprendiendo. No considero que sepa tanto sobre el tema, pero claro que, como les dije, ¿no? Es una imagen que cogí, eh, la cogí un día, luego la cogía otro día, luego veía personas, entonces no me saturaba y no tenía como que digamos el apuro, ¿no? Que se suele tener entre decir, ya, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Entonces me tomé un poco mi tiempo y esas cosas creo que también me hicieron ver un poco más las cosas más frescas, digamos, ¿no? Porque a veces uno se satura demasiado, se satura a la hora de hacer la imagen y a veces se queda sin ideas y es bueno a veces tomarse un break o descansar un día o ya depende de cada uno, ¿no? Puede ser que haya gente que como descansando media hora, como que voy a ver la imagen y ya, pucha, ahí sí me falta, por ejemplo, a mí la flaca que la chica que estaba pisando el césped, o digo, el gras, no me he dado cuenta hasta ahorita. Entonces, es una cosa que suele pasar, me ha dado risa. Y bueno, hay detalles hay detalles que también odio a veces, ¿no? Si se dan cuenta y ya me comienzo a meter mucho más adentro de la imagen, por cuenta, por ejemplo, esta chica no tiene ninguna sombra, ¿no? Está puesta ahí, no sé si porque dije ya fue hasta aquí nomás o qué, pero o quizás también porque decía, pues está súper lejos, o sea, no va a ser muy notorio, pero pues la verdad la chica está en mitad de la imagen, si se dan cuenta, y no tiene ni siquiera una sombra de posición. Entonces, esas cosas podrían mejorarse. Por ahí, bueno, este chico aquí sí tiene una ligera sombra, ¿no? Bueno, y estos de aquí tienen una sombra, digamos, de posición, pero debería haber una sombra aquí, por ejemplo, ¿no?
Claro, a ver si la sombra es amarilla, perfecto. ¿No? En esta área, por ejemplo, ¿no? Y botando hacia allá. Este patito también tendría que tener una sombra aquí en ese sentido. Estas chicas también, bueno, ahorita tiene esta luz, ¿no? Estoy haciendo todo encima de la imagen, ¿no? Pero para, para que vean que siempre las imágenes se pueden mejorar y, y se pueden seguir trabajando, ¿sí? No es que las imágenes, creo que una idea que tengo es que las imágenes nunca terminan de hacerse, ¿sí? Lo único que te pone límite creo que es el tiempo de entrega, porque siempre una vez que la vuelves a ver, puedes decir, pucha, aquí faltó esto y el otro, el otro, el otro. Algo acerca de los mapas render element que pasan ahí hacia Photoshop para trabajarlo, que hay mucho que veo bastante en el momento de hacer post. Sí, es verdad, es verdad. Hay una cosa que no he mostrado, que es este mapa de aquí, que es el Material ID o el Watercolor, depende del programa, pero es como, o el Material ID también, ¿no? Uno es el Masking ID, hay varios. La cosa es que te saca digamos, los distintos elementos que tienes en tu imagen, o en tu render, perdón, ¿no? Con colores. Entonces, a la hora con colores completos, ¿no? Si me cuenta, no hay como que, por ejemplo, yo sé que, ay, qué madre. Yo sé que esta cara es más oscura que esta, pero a la hora que yo tengo este mapa, ¿no? Todo esto me lo lee como uno. Entonces, en post, eso sirve demasiado, ¿sí? Porque yo puedo seleccionar rápidamente, simplemente con lo que es la varita, ¿no? W, selecciono la varita, entonces me selecciona todo lo que es ese material. Eh, entonces, es para hacer cambios rápidos, ¿no? Por ejemplo, cuando hice lo de la iluminación de las ventanas, si se dieron cuenta, en este caso tuve que hacerlo manual, ¿sí? Porque el mapa creo que le puse para que leyera todo lo que son las refracciones, ¿sí? Cuando hice, por ejemplo, ¿dónde está? Voy a apagar esto, voy a ir a la base, bueno, esto de aquí. ¿Ven? Si se dan cuenta, es una selección, ¿sí? Totalmente recta, digamos, no es un brochazo que suele verse como una mancha, porque si yo pintaba estas caras de lo que viene a ser la estructura, ¿no? Se iba a ver prendido, entonces no era la intención, ¿no? Aquí sí tuve que hacerlo, bueno, aquí hay parte de esa selección, ¿no? Pero creo que gran parte tuve que hacer un poquito manual, porque este mapa, por ejemplo, no me sirvió. Aquí, por ejemplo, este mapa de alguna forma me sirvió un poquito más, ¿sí? Porque no estaban estas cortinas, ¿no? Entonces aquí yo pude seleccionar esto y ya tenía seleccionado en mayoría o gran parte lo que hacían en las ventanas, ¿no? Entonces ahí solo me hubiese faltado seleccionar estas caras de aquí, ¿sí? Y ahí aplicar el filtro, ¿no? Entonces, eso es básico. Yo creo que para post, si es que van a ser personas que se dedican mucho al tiempo de Photoshop, es básico. Eh, Luego también puede ser el canal de las reflexiones y refracciones. Sí, antes lo usaba mucho porque sí sentía que me ayudaba mucho, ¿no? Porque hacía las refracciones un poquito más intensas, ¿sí? Ahora, a veces lo utilizo, a veces no. Siempre las dejo ahí las guardo, ¿no? Pero a la hora de post ya depende de mí y veo si me sirven o no. En este caso sí considero que me ayudó mucho, pero ya depende de cada uno, pues, ¿no? Esos más que todo son los dos, o dos o tres, digamos, que suelo utilizar más, ¿no? El de reflexiones, el de refracciones y el de los materiales, o el ID creo que se llama. Galaxy J8, ¿quién será? Em, entonces, esos son los tres mapas, digamos, que suelo utilizar más. Y bueno, eso es, muchachos, eso es. Ahora ya he visto que varios han puesto ahí su correo. Les voy a pasar ahí eh, la post, ¿sí? También, occlusion, a darle sí,
Bueno, nunca lo he usado personalmente, eh, pero si considera, porque sí entiendo el ámbito de inclusión es para los bordecitos estar un poquito más oscuro, ¿no? Nunca lo he usado personalmente en post, pero voy a probarlo y a ver si le da un efecto interesante. Así que nada, muchachos, eso es todo. Espero que les haya gustado la clase, espero que hayan aprendido sobre todo. Igual voy a seguir tratando de dar cierto tipo de clases así gratuitas. No sé si abriendo un Photoshop, quizás a la próxima haga una clase abriendo un proyecto que yo haya hecho, más o menos explicando, porque sé que muchas cosas se explican en cursos, pero a veces uno también ve las perspectivas de distintas personas, ¿no? Y ven cómo ven, o qué estrategias utilizan a la hora de hacer una imagen, ¿sí? Porque cada uno tiene su estilo y, bueno, lo bueno es que, y la idea es que ustedes busquen el suyo a la hora de hacer imágenes, pues, ¿no? Nada, muchachos, eso es todo conmigo. Espero que les haya gustado. Bueno, bueno, gracias a todos. Eso es todo conmigo. Espero que hayan aprendido nuevas cosas y ya nos estamos viendo pronto.